Se presenta el caso de un paciente con crisis de gota. Paciente varón de 45 años con talla de 1.68, tiene un IMC de 26.4, intervenido de apendicectomía a los 30 años. Fumador de medio paquete de cigarrillos a la semana y alérgico a los mariscos. También como antecedentes, bebedor de 2 botellas de cerveza al día, donante de sangre habitual, y otro antecedente que es asmático extrínseco en tratamiento con salbutamol de forma muy puntual y según la estación del año. Ha consultado con su médico de cabecera en varias veces por gonalgia mecánica y ha recibido el diagnóstico de bursitis rotuliana sin derrame articular. La última vez que visitó a su médico de cabecera, en donde se realizó la valoración con resultados, en donde presenta una presión arterial de 140/91 miligramos de mercurio, una hemoglobina de 11.5, volumen corpuscular medio de 105, glucosa de 120, también presenta lo que es un ácido úrico de 7.5, un colesterol total de 220 y LDL de 120. Por lo cual se recomendó que cambie el estilo de vida con una disminución del consumo de grasas y carnes rojas, e inició con ejercicio por el cual empezó a correr 4 horas diarias. Al cabo de 2 semanas había perdido 6 kilos de peso. En ese momento, el paciente desarrolló un dolor intenso en la primera articulación metafalángica del pie derecho, por el cual tomó ibuprofeno de 600 miligramos cada 8 horas y guardó reposo durante 3 días. Al cuarto día notó mejoría, pero posteriormente por la noche volvió a presentar la sintomatología inicial, por el cual el paciente decidió acudir al centro de salud. Su médico describió en el examen como primera articulación metafalángica del pie derecho, con características eritematosa, caliente, tumefacta y dolorosa al contacto superficial. El paciente describe además un gran dolor del dorso del pie al realizar la flexión pasiva del primer dedo. La palpación del resto de pie es indolora. Luego le solicitó una radiografía de los 2 pies, en donde aquí se encontraba con una descripción del aumento de partes blandas a nivel de la primera hueso metafalángico del pie derecho, resto sin alteraciones significativas. Luego se realizó exámenes en donde mostraba leucocitos de 16.500, PCR de 33, ácido úrico de 7.1. Con todo ello, su médico le diagnosticó brote de gota y le pautó dexketoprofeno 25 miligramos cada 8 horas durante 5 días y colchicina 2 miligramos diarios durante un mes, y le recomendó reposo durante una semana. Le entregó una lista de alimentos hiperuricémicos. 5 días después de iniciar este tratamiento, el paciente quedó completamente asintomático. Bueno, hablemos acerca del diagnóstico de esta patología, como lo es la artritis gotosa. Pero definamos qué es la artritis gotosa. Se debe a factores o fenómenos autoinflamatorios debido al acúmulo de cristales de urato, principalmente en la articulación metatarsofalángica del halus, o conocido comúnmente como el dedo gordo del pie. Pero esta patología no es una patología aislada, por lo que requiere de factores genéticos, ambientales, factores externos, como lo son los medicamentos, y tiene mucho que ver el estilo de vida del paciente, por lo que al diagnosticarlo por primera vez con una crisis aguda de gota, el paciente requiere de un cambio en su alimentación, principalmente en la disminución de carnes rojas. Ahora, cabe señalar que existe un patrón de oro para el diagnóstico de esta patología, como lo es la determinación de cristales de urato en el líquido sinovial. Y este es considerado el gold estándar para el diagnóstico. Pero individualicemos
y hablemos acerca del paciente que hemos descrito anteriormente, como lo es a través de la clasificación del Colegio Americano de Reumatología, en donde tenemos lo siguiente. Encabezando la lista está la clínica. El paciente presenta una alteración o afectación a nivel de la primera articulación metatarso-falángica de Hallus. Entonces vamos a darle la puntuación de 2 puntos. Ahora, el paciente refiere eritema, dolor, pero no refiere dificultad para caminar, por lo que vamos a dar la puntuación de 2 puntos. Ahora, con respecto al curso temporal del dolor, el paciente presenta el primer episodio de dolor, por lo que vamos a dar la puntuación de 1. Y con respecto a la evidencia de tofos, como podemos observar en la imagen, es un tofo que ya se puede observar, por lo que vamos a dar la puntuación de 4. Ahora, como segundo punto tenemos la evidencia de laboratorio. Aquí el paciente presenta una uricemia de 7, por lo que vamos a colocar en el rango de 6 a 8 miligramos sobre decilitro, dándole una puntuación de 2 puntos. Y finalmente al paciente se le realizó una radiografía a nivel de la articulación metatarso-falángica, en donde se evidencia cristales de urato, por lo que se le da la clasificación o la puntuación de 4 puntos, dándonos un total de 12 puntos. Cabe señalar que para poder llegar al diagnóstico o decir que es una artritis gotosa, debe tener más de 8 puntos, como lo tiene este paciente. Y gracias a ello hemos podido llegar al diagnóstico. Ahora hablaremos del manejo farmacológico y no farmacológico. En el tratamiento no farmacológico, la dieta del enfermo de gota deberá tener un contenido equilibrado de proteínas, carbohidratos y lípidos, con reducción de la ingesta de carnes rojas, grasas saturadas y carbohidratos refinados, con un aporte calórico adecuado para mantener un peso estable. La dieta mediterránea reúne todas estas características, por lo que su recomendación deberá ser ajustada a las perspectivas del médico y su paciente. En cualquier caso, debe evitarse el consumo excesivo de cualquier tipo de alcohol, más específicamente la cerveza. También debemos evitar el tabaco y concentrarnos en mantener un régimen de ejercicio considerable, ya que un factor de riesgo es la obesidad. Por otro lado, con respecto al tratamiento farmacológico, esto es un poco más complejo, ya que el objetivo del tratamiento de los ataques es conseguir una resolución rápida de la inflamación, con un margen de seguridad adecuado y el alivio subsiguiente del dolor y la discapacidad asociada. Por tanto, deben utilizarse fármacos para reducir la inflamación, aliviar el dolor y disminuir la duración de los ataques, teniendo en cuenta que, según algunos autores que hemos estudiado, la resolución clínica será más rápida siempre y cuanto antes se inicie el tratamiento. En el manejo terapéutico, en este caso de episodios agudos, dado que la prescripción principal son AINES, antiinflamatorios no esteroideos, es muy habitual. Esta se debe prestar especial atención a la evaluación previa de las enfermedades asociadas, riesgo cardiovascular y riesgo de hemorragia intestinal antes de iniciar el tratamiento, ya que todas estas situaciones que mencioné anteriormente pueden limitar algunas de las opciones disponibles. En el ataque agudo de gota, los AINES son muy eficaces. Se recomienda utilizar dosis máxima inicialmente en ausencia de contraindicaciones y suspender el tratamiento en cuanto se resuelva el ataque, pudiendo valorarse la reducción de las dosis tras los 2 a 3 primeros días de tratamiento si se ha producido una mejoría clínicamente significativa. También se puede utilizar corticoides en aquellos pacientes con contraindicaciones a los AINES ya mencionados anteriormente o COXIP. La administración puede realizarse mediante inyección intraarticular en los casos de monoartritis o bien por vías sistémicas en casos con afectación articular más extensa. La colchicina es un medicamento muy utilizado en el tratamiento de los ataques de gota, pese a que la evidencia disponible es escasa y literalmente es el medicamento de elección, ya que a pesar de haberse demostrado su eficacia sintomática, su toxicidad digestiva es muy frecuente, especialmente en los regímenes de dosis alta. Sin embargo, a dosis baja y de forma precoz puede ser muy eficaz.
En la gota, las medidas terapéuticas no farmacológicas son tan importantes como el tratamiento farmacológico. De hecho, hemos podido evidenciar de que el cumplimiento de estas medidas mejora el pronóstico de la enfermedad. El tratamiento no farmacológico que mencionamos al principio debe individualizarse en función a los hábitos de vida del paciente, la comorbilidad asociada, el empleo de otros medicamentos, el estado de la enfermedad y los objetivos terapéuticos establecidos en primer lugar. Además de discutir con el enfermo el plan terapéutico para favorecer su implicación activa, se evaluará periódicamente su nivel de cumplimiento y se llevará a cabo las modificaciones y ajustes necesarios para conseguir un seguimiento adecuado y las adaptaciones necesarias a las características cambiantes de la enfermedad. Pero con todo lo que hemos hablado ahora, de todo lo que ustedes han podido escuchar, ¿qué podemos hacer como prevención para esta enfermedad? En caso de que tengas un antecedente, como nuestros pacientes que ya vienen con antecedentes familiares de presentar gota, siempre se debe mantener, como mencioné al principio, un régimen de dieta estricto, limitando el consumo de las carnes rojas. Ojo, limitando, más no inhibiendo ni prohibiendo totalmente, como el consumo de cerveza y alcohol. Cabe recalcar que tanto la obesidad como el tabaquismo, como el consumo crónico de alcohol, pueden ser factores de riesgo bastante importantes para producirse esta enfermedad. Por ende, es muy importante siempre mantener en cuenta los aspectos anteriormente mencionados.